Normalmente usamos la palabra vanguardia para hablar de algo moderno, novedoso o que está a la moda, pero dentro del mundo del arte, las famosas vanguardias fueron muchísimo más que una tendencia pasajera, fueron una auténtica revolución creativa, porque hubo un momento en el que muchos artistas comenzaron a sentir que las formas tradicionales de hacer arte ya no eran suficientes para representar el mundo moderno. Todo estaba cambiando demasiado rápido. Las ciudades, la tecnología, la ciencia, la forma de vivir, incluso la manera de entender al ser humano. Y frente a este panorama tan vertiginoso, el arte también necesitaba transformarse. Así, a principios del siglo XX, comenzaron a surgir una serie de movimientos artísticos completamente nuevos, atrevidos y experimentales que buscaban romper las reglas establecidas y reinventar el arte desde cero. Hoy día seguimos viviendo las consecuencias de esta nueva concepción artística, pero para comprender lo que ocurre hoy, tenemos que viajar en el tiempo poco más de un siglo y situarnos en el momento en el que todo inició para hablar de lo que hoy conocemos como vanguardias artísticas. Hola, yo soy Pilar, soy la fundadora de Art by Pilar, un espacio de difusión artística e histórica que habita en redes sociales y que tiene una misión muy clara: acercar el arte y la historia hasta ustedes de una manera interesante y ante todo verdaderamente significativa. Y en el podcast del día de hoy vamos a hablar sobre las vanguardias artísticas, esos movimientos revolucionarios que transformaron por completo la manera de entender el arte durante el siglo XX. Seguro que has escuchado hablar de cubismo o de futurismo. ¿Dadaísmo? ¿Te suena? ¿Surrealismo? Seguro que sí. Pues bien, el día de hoy descubriremos cómo los artistas decidieron romper con las reglas tradicionales para crear nuevas formas de mirar, de pensar y de representar la realidad. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque hoy exploraremos cómo en cuestión de décadas el arte cambió radicalmente, dejó atrás muchas de sus reglas tradicionales y transformó la manera de entender la pintura, la literatura, la fotografía y hasta la propia realidad. Para entender las vanguardias y en realidad cualquier movimiento artístico, ignorando el contexto político, social y cultural del que surgieron, es prácticamente imposible. Porque el arte nunca ha aparecido de la nada. Desde el inicio de los tiempos siempre ha dialogado con su tiempo, responde a él y se alimenta de todo lo que ocurre a su alrededor. Por eso, antes de comenzar, tenemos que profundizar un poco en el ya bien conocido contexto. Y para ello tenemos que viajar un par de siglos atrás, específicamente al siglo XIX. ¿Qué andaba pasando en el siglo XIX? Pues cositas, muchas cositas. De inicio nos encontramos con un acontecimiento clave, la Revolución Industrial. Porque la Revolución Industrial no solo cambió la economía o la tecnología, cambió por completo la forma de vivir. Las ciudades crecieron aceleradamente, surgieron fábricas, trenes, nuevas máquinas y formas de producción nunca antes vistas. La gente comenzó a abandonar el campo para trasladarse a las grandes ciudades y con ello también aparecieron nuevas problemáticas. Hacinamiento, explotación laboral, pobreza, desigualdad social y una sensación constante de cambio. Europa comenzó a modernizarse a pasos gigantescos, pero dentro de esa modernidad también se vivía con una constante incertidumbre porque la sociedad estaba cambiando demasiado rápido. Justo en medio de todas estas transformaciones aparece otro invento que lo cambia todo: la fotografía. A partir de mediados del siglo XIX, por primera vez una máquina podía capturar la realidad con muchísimo más detalle y precisión que la pintura académica tradicional. Y esto provocó una crisis enorme dentro del gremio artístico, porque durante siglos gran parte de la pintura había tenido la función de representar fielmente la realidad. Retratos, paisajes, escenas históricas. Pero si ahora una cámara podía hacerlo en segundos, ¿qué pasaba con los artistas? Esto trajo consigo una crisis existencial y laboral tremenda, casi equivalente como el furor que lleva causando la inteligencia artificial en los últimos años, porque en aquel contexto, si ya no tenía sentido representar la realidad en el lienzo tal cual era, ¿qué es lo que los artistas pintarían? Dicen que de toda crisis se sale fortalecido. Sinceramente no sé si el dicho aplique en todo,
pero aquí sí lo hizo, porque a partir de esta crisis tecnológica, social y laboral es donde comienza una auténtica reformulación del arte. Muchos pintores dejan de obsesionarse con copiar la realidad de manera exacta y empiezan a interesarse más por cosas que antes no se tomaban tanto en cuenta y que la cámara tampoco podía retratar. La luz, el movimiento, la percepción, la emoción, la experiencia visual. Cosas que solo los humanos se podían dar el lujo de ver y plasmar. Es en ese contexto como surge el impresionismo en París durante la segunda mitad del siglo XIX, y artistas como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas comienzan a pintar escenas cotidianas, paisajes urbanos y momentos fugaces, utilizando pinceladas rápidas, colores vibrantes y una nueva manera de captar la luz. Hoy todos amamos las obras impresionistas, y si alguien no lo ama porque simplemente no es su estilo, al menos admite que es un arte muy lindo y agradable a la vista. Pero contrario a cómo es percibido hoy, este tipo de arte causó divisiones radicales en la sociedad, principalmente porque no encaja con los estándares oficiales de la época. En Francia, el arte era controlado principalmente por la Academia y por el famoso Salón de París, que decidía qué obras eran correctas y cuáles no, por lo que los artistas que no se alineaban a todos estos lineamientos, valga la redundancia, comenzaron a ser constantemente rechazados del salón oficial por no seguir las normas académicas tradicionales. Después de demasiados rechazos por parte del jurado del salón y una creciente inconformidad de la gente, el entonces emperador Napoleón III se vio presionado para calmar las tensiones, y la solución para ello fue abrir otro salón, pero para los rechazados, al que se le nombró el Salón de los Rechazados. Yo lo sé, no se rompieron ni tantito la mente pensando el nombre, ¿verdad? Pues bien, ante las quejas, Napoleón III ordenó que las obras rechazadas se exhibieran en este espacio para que el público juzgara por sí mismo. La sorpresa, la gente juzgó, y aunque no a todos, a muchos les gustó. Esta respuesta fue lo que motivó el surgimiento de los salones independientes y exposiciones alternativas a las de la Academia, en donde los artistas podían exhibir obras más experimentales fuera del control académico. Quizá te suene como un paso pequeño, pero esta acción fue fundamental porque abrió la puerta a una libertad creativa muchísimo mayor y poco vista para la época. Es así que poco a poco el arte comenzó a transformarse por completo. Dejó de estar únicamente al servicio de la representación exacta y empezó a convertirse en un espacio de experimentación, de subjetividad y de ruptura. En cierto modo podríamos considerar al impresionismo como la primera vanguardia, aunque quiero aclarar, esta perspectiva es debatida entre los historiadores. Algunos sí lo conciben como vanguardia, otros lo rechazan por completo, pero la idea de poner esta idea en nuestra conversación es por el hecho de que el impresionismo fue el primer movimiento que se rebeló contra los gustos de la época. Acabada la época del desarrollo del impresionismo y gracias a las nuevas tecnologías de impresión, especialmente con el descubrimiento de la cuatricomía, surgen los predecesores directos del impresionismo, que son el neoimpresionismo, mejor conocido como puntillismo, y el postimpresionismo. Y con el postimpresionismo tenemos que hacer una mención obligada de sus precursores, Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Henri Toulouse-Lautrec. Lo que hace el postimpresionismo es transformar la pincelada impresionista en una con más carga, mucho más emocional y además mucho más psicológica, a través de un peso cromático tremendo. Eso lo vemos mucho más claro en la obra de Van Gogh, ya que en su obra no vemos pinceladas sutiles ni colores pasteles, todo lo contrario, vemos colores vibrantes, pinceladas gruesas y desordenadas y un tremendo peso emocional. Gauguin hace algo similar, pero su mayor aportación fue reivindicar lo bidimensional y lo decorativo. Es decir, Gauguin dejó de preocuparse por crear profundidad o una ilusión totalmente realista del espacio y comenzó a darle muchísima importancia a las superficies planas, los contornos marcados, las formas simplificadas y los grandes bloques de color. Por su parte, Toulouse-Lautrec fue un gran ilustrador y, por cierto, se le considera el precursor del cartel publicitario. Y el mayor aporte de Lautrec fue llevar el arte hacia la vida moderna y urbana de París. Él retrató cabarets, bailarinas, cafés y la vida nocturna con un estilo de líneas rápidas, colores planos y composiciones muy dinámicas. Y su manera de revolucionar el cartel publicitario también influyó mucho en el diseño gráfico y también en las vanguardias del siglo XX.
El fin del postimpresionismo suele ubicarse en los primeros años del siglo XX, pero aquí la cosa apenas estaba por explotar, porque esa transformación técnica y conceptual no se detiene, sino que se acelera. Y es así que a inicios del siglo XX es donde por fin surgen las vanguardias, que ahora sí, conceptualizando, fueron un conjunto de movimientos artísticos surgidos durante la primera mitad del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuya principal característica fue seguir con esta secuencia que platicábamos de ruptura con las formas tradicionales de hacer el arte para profundizar en la constante búsqueda de nuevas formas de representar la realidad, la modernidad y el mundo interior del ser humano. Recalco, las vanguardias surgieron en un contexto de enormes cambios sociales, tecnológicos y políticos propios de inicios del siglo XX. Y todo esto en su conjunto hizo que muchos artistas sintieran que el arte tradicional ya no era suficiente para representar esta nueva realidad. Por eso, las vanguardias se caracterizaron por la experimentación, la ruptura y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión. Un punto interesantísimo y además clave para entenderlas. Las vanguardias surgieron de una manera bastante vertiginosa, es decir, ya no pasaban décadas o siglos entre un movimiento y otro, sino que aparecían casi al mismo tiempo, convivían, se mezclaban e incluso aplanaban el camino para que surgieran a su vez más y más vanguardias. Ahora, vanguardias hubo muchísimas: fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, constructivismo. Así que en este episodio dedicado a las vanguardias, permíteme platicarte, aunque sea brevemente, sobre cada una de ellas. Comencemos con el fauvismo, que también se le conoce como el fauvismo, es lo mismo. Y esta es conocida como la primera vanguardia oficial, que sigue un poco el camino de los movimientos anteriores. Sigue cuestionando la idea del arte como simple representación de la realidad, propone un cambio y empieza a utilizar los colores para expresar emociones y sensaciones. De hecho, fauve, de donde proviene el nombre del movimiento, es el término en francés para fiera. Entonces, desde el nombre vemos que es un movimiento que buscaba describir esa intensidad casi salvaje en las pinturas. El fauvismo se caracteriza, por tanto, por esos colores puros, sumamente vibrantes, contrastantes, agresivos, pinceladas libres, figuras simplificadas y composiciones planas, donde la perspectiva y el realismo pasan a segundo plano, porque lo importante ya no era pintar el mundo tal como se veía, sino transmitir lo que el artista sentía frente a él. En este movimiento encontramos a artistas como Henri Matisse, André Derain, Georges Braque. Sin embargo, también hubo mujeres artistas fundamentales que muchas veces quedan fuera de la conversación, como Émile Charmy, Marie-Laure Saint, Anne-Estelle Rais, cuya obra destacó por el uso vibrante del color y la energía visual, que eran características del movimiento. El fauvismo fue un movimiento breve, pero abrió las puertas a las vanguardias del siglo XX al demostrar que el arte podía liberarse totalmente de las reglas tradicionales y convertir el color en el verdadero protagonista de la pintura. Otra vanguardia importantísima fue el expresionismo, que surgió en Alemania y se centraba en dar al espectador una visión profunda de los sentimientos. Es por ello que formas, colores y texturas están al servicio de esa transmisión de los estados de ánimo. Y de hecho, el expresionismo es clave no solo por la ruptura técnica y estética que supuso en la época, sino porque además fue el antecesor directo de la pintura abstracta, ya que este arte era subjetivo, deformaba y exageraba las formas y se centraba no en lo bello de la vista, sino en lo profundo de nuestra alma. Uno de los pioneros de este movimiento fue Edvard Munch, el autor del famoso Grito. Pero en realidad los grandes del movimiento se dividieron en dos grupos de artistas. El primero, Die Brücke, que es el puente en alemán. Ellos se situaron en Dresde y este grupo estaba formado principalmente por Ernest Kickner y Emil Noll. Y también estaba el segundo grupo, Der Blazer Reiter, que es el jinete azul, que estaba compuesto por Wassily Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee y estaban situados en Múnich. Ambos grupos tenían objetivos y rasgos en común, aunque con algunas diferencias estilísticas que los diferenciaban. Paréntesis. ¿Te sonó Kandinsky de casualidad? Sí, no. Kandinsky, padre del arte abstracto. Por eso te contaba que el expresionismo fue el antecedente directo de este arte. Ahora, para hablar de arte abstracto necesitaríamos mucho más tiempo y yo diría un episodio entero.
Así que si te gustaría uno dedicado a la historia del arte y los artistas implicados en este movimiento, cuéntame en los comentarios, ¿va? Y ya que estamos hablando de Kandinsky y de artistas rusos, permíteme platicarte de dos vanguardias de origen ruso no tan conocidas, pero que fueron claves para la historia del arte. El primero de ellos fue el suprematismo, nacido en Rusia en un contexto de grandes cambios sociales y políticos previos a la Revolución Rusa. Su principal representante fue Kazimir Malevich, quien defendía la idea de que el arte debía liberarse completamente de la representación de la realidad y enfocarse en la sensibilidad pura, las emociones y la espiritualidad a través de formas y colores. Por eso el suprematismo abandonó las figuras reconocibles y utilizó composiciones geométricas simples como cuadrados, círculos, cruces, líneas, generalmente en colores austeros como blanco, negro, rojo y tonos poco saturados, y es por ello que al haber pocos elementos en las obras, la composición, el equilibrio y la distribución de las formas se volvieron fundamentales. La obra más icónica del movimiento es Black Square, es decir, cuadrado negro, de Kazimir Malevich. Puedes googlearlo tal cual así en internet, y esta obra es considerada una ruptura radical con la pintura tradicional. ¿Por qué? Porque literalmente es un cuadrado negro con un ligero marco blanco y ya. En este movimiento también destacaron artistas como el Lisitsky, Olga Rosanova y Lyubov Popova, quienes ayudaron a expandir la abstracción geométrica y sentaron bases importantísimas para el arte moderno y el diseño del siglo XX. Y ya que andamos entrando en lo que a diseño respecta, permíteme platicarte de la segunda vanguardia rusa del episodio, que es el constructivismo, que fue una vanguardia que surge casi al mismo tiempo que el suprematismo y que por tanto compartían ciertos intereses comunes como la geometría y la abstracción. Sin embargo, el constructivismo tenía una intención mucho más práctica, social y política, muy influenciada por el ambiente de la Revolución Rusa. Los constructivistas creían que el arte no debía existir solo para contemplarse en museos, sino que tenía que ser útil y participar activamente en la construcción de una nueva sociedad moderna. Por eso buscaron unir distintas disciplinas como pintura, escultura, arquitectura, diseño gráfico, fotografía, incluso cine. Sus obras se caracterizan por el uso de formas geométricas, líneas limpias, estructuras industriales y materiales modernos, con composiciones dinámicas que transmitían movimiento y funcionalidad. Y entre sus principales representantes destaca Vladimir Tatlin, Lisitsky, Antoine Pevsner y Naum Gabo. Y algo interesantísimo es que el cine también tuvo un papel importante gracias a Sergei Eisenstein, especialmente con El acorazado Potemkin, que al día de hoy es considerada una de las películas más influyentes de la historia del cine. Otro dato interesantísimo es que el constructivismo tuvo una relación muy cercana con la escuela de Bauhaus en Alemania. Ambas compartían la idea de unir arte, diseño y arquitectura, eliminando la separación entre bellas artes y objetos funcionales. Y además, varios artistas constructivistas colaboraron, enseñaron o influyeron directamente en la Bauhaus, ayudando a formar las bases del diseño moderno del siglo XX. Gracias a esta conexión, muchas de las ideas geométricas minimalistas y funcionales del constructivismo terminaron influyendo en la arquitectura, el diseño gráfico y el mobiliario moderno que todavía vemos hoy. Y antes de entrar a una de las vanguardias más famosas de todas, te quiero contar brevemente sobre el neoplasticismo, que fue una vanguardia de origen holandés desarrollada por el grupo De Stijl y que surgió como una continuación de algunas propuestas del constructivismo, especialmente su gusto por la geometría y la integración de distintas disciplinas artísticas, aunque sin la fuerte carga política presente en las vanguardias rusas. Los artistas de De Stijl buscaban crear un lenguaje visual universal, puro y equilibrado, alejándose por completo de la representación de la naturaleza, y para lograrlo utilizaron líneas rectas, formas geométricas simples, principalmente rectángulos y colores primarios intensos como rojo, azul y amarillo combinados con blanco, negro y gris para generar contraste y armonía. Segurísimo que has visto alguno de estos cuadros, son esos lienzos que solo están formados por cuadrados y líneas de colores, los colores que ya te conté, rojo, azul y amarillo, y prácticamente eso fue el neoplasticismo. Algo muy importante del neoplasticismo es que no se limitó únicamente a la pintura y sus integrantes querían unir arte, diseño y arquitectura en proyectos totales, por lo que diseñaban no solo edificios sino también muebles, interiores y distribución de espacios, entendiendo todo como una sola obra integrada. Esta idea también influiría muchísimo en el diseño moderno y en movimientos posteriores como la Bauhaus.
Diría que su principal representante fue Piet Mondrian, quien fue muy famoso por sus composiciones de líneas negras y bloques de colores primarios, que seguro sí o sí lo has visto, ya que al día de hoy sus obras se han convertido en algunos de los símbolos más reconocibles del arte abstracto moderno. Ahora, comencemos a entrar de lleno con las vanguardias europeas y también con algunas de las más famosas. La primera de ellas, que sí o sí conoces, el cubismo, que fue un movimiento dominado por Georges Braque y Pablo Picasso, quienes comenzaron a desarrollar este movimiento que rompía por completo con la forma tradicional de representar la realidad, especialmente con la perspectiva renacentista de un único punto de vista. Y en su lugar proponían descomponer la imagen en su forma más simple, en momentos hasta llegar a la geometrización, para poder mostrarnos varios ángulos de un mismo objeto al mismo tiempo, como si viéramos la realidad desde distintas perspectivas en una sola imagen. Como ya te puedes dar cuenta, lo de representar el mundo tal como se veía, claro que ya no era prioridad a esas alturas. Quizá eso ya lo tengamos claro, pero el cubismo proponía algo más. Proponía reconstruir la realidad, analizarla y reorganizarla en una imagen nueva, incluso más compleja que la propia experiencia visual. Y entre sus representantes más destacados ya están los que te mencioné, Braque, Picasso, pero también estuvieron Juan Gris, Francis Picabia, Alice Bailey, Marie Blanchard, Albert Gleizes, en fin, ¿no? Otras figuras muy interesantes del movimiento. Ahora, otra vanguardia interesantísima que existió fue el futurismo. Esta vanguardia surgió principalmente en Italia, pero llegó a extender sus ideales entre los círculos intelectuales y artísticos de la época en otros países, ya que eran sumamente interesantes y en términos generales se encaminaban al movimiento a uno que exaltara la modernidad, la tecnología, lo mecánico y la velocidad, y se inclinaba enteramente a favor de los avances, celebrando el dinamismo de un mundo que parecía transformarse a un ritmo nunca antes visto. Los futuristas veían en las máquinas, en las ciudades industriales y en el progreso científico una especie de promesa de renovación absoluta, y por ello estaban deseosos de dejar atrás las tradiciones del pasado para construir una nueva sensibilidad acorde al siglo XX. Prácticamente eso era el futurismo. Y ya que estamos entre vanguardias clave, también te quiero platicar sobre el dadaísmo, que sin duda fue la vanguardia más rebelde, provocadora y caótica de principios del siglo XX. Nació en Zúrich en 1916, plena guerra mundial, de la mano de Tristan Tzara, y surgió como una especie de grito de protesta contra las normas sociales, morales y artísticas de la época. Los dadaístas estaban cansados de las reglas, de la lógica y de la idea tradicional de lo que debía ser el arte, porque el mundo era absurdo y contradictorio, y decidieron que el arte debía ser igual, absurdo y contradictorio. De hecho, el nombre Dada fue elegido al azar en un diccionario, algo que también refleja perfectamente el espíritu del movimiento. Diría que uno de sus representantes más importantes, o al menos más famosos, fue Marcel Duchamp, por revolucionar el mundo del arte con sus famosos ready-made, que son todos esos objetos cotidianos e industriales que convertían en obras de arte simplemente al colocarlo en un museo y firmarlos. Con esto se buscaba cuestionar qué era realmente el arte y criticar la manera poco reflexiva en que muchas personas admiraban cualquier obra solo porque estaba dentro de un museo. Ahora, esta crítica se volvió canon y de hecho mucho, no todo, pero sí mucho de lo que habita en los museos contemporáneos al día de hoy gira en torno a este principio estético antiestético que fue fundado por el dadaísmo hace más de un siglo. Al final, nos guste o no, es gracias al dadaísmo que el arte comenzó a abrirse a nuevas formas de expresión mucho más libres, mucho más experimentales y donde se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como arte conceptual. Además de Duchamp, también formaron parte de este movimiento artistas como Hannah Höch, Francis Picabia, Max Ernst, Man Ray, artistas que, por cierto, un par de años después fundarían el surrealismo, porque el surrealismo es al mismo tiempo la última vanguardia y también la más famosa y longeva en su tipo. El surrealismo surge oficialmente con un manifiesto escrito por André Breton en 1924 y este movimiento se sitúa en el complejo periodo de entreguerras, en un mundo marcado por la incertidumbre, las secuelas de la Primera Guerra Mundial y una profunda crisis que daría inicio a la Segunda. En medio de este panorama, muchos artistas e intelectuales comenzaron a preguntarse qué había detrás de la mente humana más allá del absurdo dadaísta. Y junto con las recientes teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud, se les ocurrió que el arte podía ser una manera de acceder
acceder a los sueños, los deseos reprimidos, los impulsos, los miedos y todo aquello que escapaba de la lógica racional. Las teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud fueron fundamentales en el surrealismo porque hablaban del inconsciente como una parte oculta de la mente donde habitan deseos, recuerdos y emociones reprimidas, y consideraba que los sueños eran una puerta para acceder a ese mundo interno. Por eso los surrealistas quedaron fascinados con estas ideas y buscaron trasladarlas al arte mediante imágenes extrañas, asociaciones inesperadas. Por eso el surrealismo muchas veces se siente como entrar en un sueño, lugares donde el tiempo no existe, donde la lógica escasea y donde la realidad deja de funcionar de manera normal. Ahora, dentro del surrealismo pictórico podemos hablar de dos grandes vertientes. Por un lado, el surrealismo figurativo, que estuvo como encabezado por artistas como Max Ernst, René Magritte, Salvador Dalí, Marc Chagall, quienes mantenían figuras reconocibles y escenas aparentemente realistas, aunque completamente alteradas por lo absurdo, lo imposible o lo simbólico. Y por otro lado tenemos el surrealismo abstracto, que se inclinó hacia las formas más libres y automáticas, alejadas de la representación directa, con artistas como Yves Tanguy, Joan Miró, Paul Klee o Hans Arp. Pero algo importantísimo del surrealismo es que también fue un espacio profundamente transformado por mujeres artistas, ya que ellas utilizaron este movimiento para explorar su identidad, sus emociones, la espiritualidad, el cuerpo, la sexualidad y los mundos interiores desde perspectivas completamente nuevas. Y aunque durante mucho tiempo se habló de ellas solo como musas de los surrealistas, en realidad fueron creadoras fundamentales del movimiento. Entre las más destacadas encontramos a Leonora Carrington, quien creó universos mágicos llenos de alquimia, criaturas híbridas y simbolismos esotéricos. Remedios Varo, que es famosa por sus escenas misteriosas cargadas de ciencia, espiritualidad y alquimia. Dorothea Tanning, que exploró el deseo, el inconsciente y lo inquietante a través de escenas oníricas dignas de pesadillas, o hasta Meret Oppenheim, que fue la autora de algunas de las obras más locas y extrañas del movimiento. Tras el auge del surrealismo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial cambió por completo el panorama artístico e intelectual de Europa. De hecho, muchos artistas tuvieron que exiliarse, huir o replantear su manera de crear frente a un mundo marcado por la violencia, la destrucción, la incertidumbre, la persecución, y como consecuencia, el centro artístico comenzó a desplazarse poco a poco de Europa hacia otros puntos hasta que se estableció en Nueva York, donde surgirían nuevas propuestas que transformarían el arte contemporáneo. A partir de la segunda mitad del siglo XX aparecen las llamadas segundas vanguardias, que fueron movimientos que retomaron el espíritu experimental de las primeras vanguardias, pero adaptándose a un mundo completamente distinto, uno que ya estaba atravesado por la cultura de masas, la publicidad, el consumo, la tecnología y también los medios de comunicación. Aquí encontramos movimientos como el expresionismo abstracto, con figuras como Jackson Pollock o Mark Rothko, el pop art, que convirtió la cultura popular y los productos comerciales en arte de la mano de Andy Warhol o Roy Lichtenstein, el minimalismo, el arte conceptual, el performance, el land art y muchas otras corrientes que siguieron cuestionando qué es el arte y cuáles son sus límites. Además, las segundas vanguardias también abrieron más espacio a voces diversas y también para artistas mujeres que comenzaron a ocupar un lugar mucho más visible dentro de la historia del arte contemporáneo, utilizando el arte como herramienta de crítica social, exploración identitaria o incluso cuestionamiento político. Pero todo este enorme universo de movimientos, rupturas y nuevas formas de entender el arte de las segundas vanguardias definitivamente también merece su propio episodio. Así que si te gustaría parte 2 de un episodio dedicado a las vanguardias, pero ahora hablando de lleno sobre las segundas vanguardias de la segunda mitad del siglo XX, también dímelo en comentarios. Al final, la importancia de conocer todo lo que hemos platicado el día de hoy es visualizar que las vanguardias no solo transformaron la manera de pintar, de esculpir o de crear arte, sino que transformaron por completo la manera de mirar el mundo. Cada movimiento, desde el color salvaje del fauvismo hasta los sueños del surrealismo o las geometrías radicales de las vanguardias rusas, fueron una respuesta a un momento histórico lleno de cambios, crisis, preguntas y deseos de romper con lo establecido. Las vanguardias se atrevieron a cuestionar la belleza tradicional, la lógica, la representación de la realidad e incluso la propia definición de arte. Y aunque muchas de sus propuestas parecieron escandalosas o incluso al día de hoy siguen siendo un tanto incomprensibles, terminaron abriendo las puertas al arte contemporáneo y a muchísimas formas de expresión que hoy nos resultan
completamente normales. Y aunque hoy hemos recorrido solo una parte de este universo artístico, las vanguardias siguen vivas, siguen resonando en el cine, en la música, en la moda, en la arquitectura, el diseño y hasta en nuestra manera de entender la creatividad al día de hoy. Yo soy Pilar, este fue el chismecito artístico y aquí termina nuestro 10º episodio, ¿lo puedes creer? ¡Qué rápido! Recuerda, el arte no es aburrido, la historia del arte bien contada es el chismecito más sabroso del mundo y quien diga lo contrario, miente. Hasta el próximo martes.